Historia del espionaje. Episodio 1. Espías y servicios secretos son conceptos que inspiran intriga y emoción. Ningún personaje ha encarnado mejor que James Bond nuestra idea de espía. Sin embargo, ese papel está muy lejos de la realidad. Desde los cuarteles generales del servicio secreto se controla toda la red de espionaje mundial. En el siglo XX, tras las dos guerras mundiales, la lucha por el poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética marcó el apogeo del espionaje político. Los grandes espías han ido determinando el curso de la historia. Algunos de ellos como héroes, otros como traidores. Algunos movidos por el idealismo, otros por el afán de aventuras o por pura codicia. El chantaje y el amor fueron armas y factores decisivos. Ser espía no es fácil, sobre todo si lo eres durante un periodo prolongado de tiempo. Por la sencilla razón de que cuando te dedicas al espionaje, estás obligado a vivir como mínimo una doble vida, y probablemente más. Una de las espías más emblemáticas de la Primera Guerra Mundial fue la mítica Mata Hari. Nació en Holanda bajo el nombre de Margaretha Gertruda Celle y era hija de un fabricante de sombreros. Se casó muy joven con John MacLeod, un oficial del ejército colonial bastante mayor que ella, y le siguió cuando fue destinado a Java y a Sumatra. Allí conoció el hinduismo y aprendió la danza de los velos. Los jóvenes oficiales de la guarnición adoraban a esta bella mujer holandesa. Sin embargo, su marido era alcohólico y la maltrataba. De vuelta en Europa se separaron. Lady MacLeod, como Margaretha se hacía llamar, se trasladó a París y adoptó el nombre artístico de Mata Hari, que significa ojo del día. En París se dedicaba a bailar la danza de los velos y enseguida alcanzó fama internacional. Tenía muchos amantes, incluido el heredero de la corona alemana. Al menos eso decía ella. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Mata Hari estaba en Berlín. Se dice que el servicio secreto alemán le ofreció una cuantiosa suma por espiar para ellos. Pero de vuelta en París, también despertó el interés del servicio secreto francés. Mata Hari se vio inmersa en la desagradable situación que supone ser utilizada como espía por dos bandos, Alemania y Francia. Esta desafortunada mujer quedó atrapada entre dos fuegos. Pero Mata Hari estaba dispuesta a arriesgarse con tal de no abandonar su lujoso estilo de vida. Utilizaba sus giras y su estrecha relación con oficiales de alto rango para recabar información y venderla a uno u otro bando por un precio muy elevado. Pero el 17 de febrero de 1917 fue desenmascarada por los franceses. La acusaron de alta traición. Existía un miedo lógico a los espías y a la traición, y Mata Hari cayó víctima de esta circunstancia. Los agentes de contrainteligencia están sometidos a mucha presión y deben mostrar lealtad y eficacia. Pero ella no era precisamente el prototipo de rectitud moral, teniendo en cuenta los principios de la época. Su juicio, presidido por un tribunal militar, fue una farsa. Se mostró a Mata Hari como una mujer sin escrúpulos que utilizaba a los hombres. Eso encajaba con el concepto de espía cortesana. No hubo pruebas concluyentes contra ella, pero a pesar de todo, fue condenada a muerte por desarrollar actividades de espía doble y por alta traición. El 15 de octubre de 1917, Mata Hari se enfrentó a un pelotón de fusilamiento en el bosque de Vincennes. Se negó a que le taparan los ojos y cuentan que justo antes de que abrieran fuego, mandó un beso a los soldados. La Primera Guerra Mundial supuso un gran desgaste para Europa y se cobró la vida de 20 millones de personas. Las monarquías desaparecieron y se rediseñó el mapa del mundo. En Rusia, la revolución comunista marcaba el principio de una nueva era.
Las privaciones de los años 30 llevaron la dictadura al poder, Hitler en Alemania y Stalin en Rusia. Se preparaba una nueva guerra. Después de invadir Polonia, Bélgica y Francia, Hitler pretendía atacar la Unión Soviética. Pero Stalin fue advertido de sus planes. Desde Japón, su espía más prestigioso, Richard Sorge, le facilitó la fecha exacta del ataque. Sin embargo, Stalin no lo creyó. Pensó que Sorge, al ser alemán, era agente doble. Durante la Primera Guerra Mundial, postrado en una cama del hospital, Sorge leyó las obras de Marx y Engels. Más tarde, cuando estudiaba ciencias políticas, participó en el motín naval de Kiel y terminó uniéndose al Partido Comunista. Richard quería hacer algo en la vida, algo grande. Quería ser parte de la historia, dejar su huella. Tal vez sea un pensamiento muy típico, pero él me dijo una vez: Eric, ¿te imaginas muriendo en la cama? Yo no. En 1924, Sorge fue a Moscú, donde trabajó para el Partido Comunista Internacional. Su actividad llegó a oídos del servicio secreto ruso, que lo envió a China bajo el nombre de Ramsey. Shanghái, una ciudad cosmopolita sinónimo de misterio, aventura y poder. La riqueza se encontraba en manos europeas y japonesas, que eran quienes poseían los bancos y las industrias. La explotación de los trabajadores chinos y sus miserables condiciones creaban una situación ideal para las fuerzas revolucionarias. El Partido Comunista Chino se alzó contra los imperialistas. Richard Sorge trabajaba en el periódico alemán Frankfurter Zeitung, su tapadera para coordinar agentes comunistas. Como periodista, podía preguntar cuanto quisiera sin levantar sospechas. Richard era muy apuesto. Tenía mucho carisma y era muy astuto. Algo que se intuía nada más verlo. Era un hombre muy irónico y con mucho sentido del humor, aunque a veces también parecía triste. Lo llamaron desde los cuarteles generales de Moscú para su siguiente misión y Sorge se instaló de nuevo en la capital soviética. Stalin no era aún el férreo dictador en que se convertiría. En 1932, en el Comintern-Club, Sorge conoció a su gran amor, la actriz Katia Maksinova. Se casaron, pero poco después hubieron de separarse para siempre. En 1933, Sorge viajó a Japón atravesando Alemania y Estados Unidos. La Unión Soviética se sentía amenazada por esta gran potencia asiática y enviaron a su espía en calidad de corresponsal del Frankfurter Zeitung. Como periodista acreditado, asistió a una serie de recepciones diplomáticas e incluso se hizo amigo del embajador alemán. Los análisis políticos de Sorge creaban expectación, pues tenía acceso a diplomáticos, empresarios, asesores militares y gente influyente. Organizó una red de informadores cuyos hilos llegaban hasta los altos cargos de la jerarquía gubernamental japonesa. Sorge era un superhombre. Era como James Bond. Le encantaban los coches rápidos y aparentemente tenía numerosas amantes. También era aficionado a la bebida y se metía constantemente en peleas. Era el prototipo del héroe. Y por otro lado, era muy inteligente. Era doctor en filosofía y escribía libros y artículos. Pero acabó llamando demasiado la atención. En Japón tenía fama de rompecorazones. Una de sus amantes era Hanako Hisshi, conocida como Áñez. Era un hombre muy decente, pero cuando no estaba conmigo bebía mucho. En una de sus borracheras se cayó encima de su colección de discos y la rompió. Cuando yo estaba con él no tenía necesidad de beber. Era consciente de sus virtudes y del efecto que ejercía en las mujeres. Todas querían que fuera a las fiestas de sus maridos y recibía muchas invitaciones. Eso acabó resultándole muy útil para su trabajo.
Una vez le pregunté que si había estado con muchas mujeres y él me respondió, bueno, es que no puedo evitarlo. Pero a pesar de ser tan amante de las fiestas y de las mujeres, Richard Sorge nunca olvidó su misión. En Berlín, Hitler informó al embajador japonés de la fecha del ataque contra la Unión Soviética. Gracias a sus contactos con las personas más cercanas al primer ministro japonés, Richard Sorge se enteró y comunicó a Stalin la fecha, los efectivos y las directrices del ataque de las fuerzas alemanas. ¿Que por qué Stalin no le creyó? Muy sencillo. Tenía miles de informaciones distintas sobre aquella posible fecha. Pero Richard Sorge proporcionó aún más información al Kremlin. En concreto, les comunicó que Japón no atacaría a la Unión Soviética por el este como se creía. El mariscal Zhukov podía, por tanto, retirar sus tropas de Siberia y detener la invasión del ejército alemán, que estaba ya a 25 kilómetros de Moscú. Fue la primera gran derrota de Hitler. Pero la contrainteligencia japonesa había sido alertada y sospechaba de este espía. En una de las últimas cartas que Richard Sorge escribió a su casa a Moscú, decía: creo que nuestro grupo está en peligro. Voy a solicitar permiso para volver cuanto antes a Moscú. Pero Lavrent Beria, director de la inteligencia militar rusa, negó a Sorge el permiso para volver y mandó arrestar a su esposa Katia. Beria la interrogó personalmente y la envió a un campo de prisioneros donde murió 2 meses después. Beria dijo: podemos creer o no la información. El problema es que no podemos fiarnos de ella. Eso significó el final de la relación de Moscú con Sorge. Su destino estaba sellado. Apenas unos días después de que Sorge entregara su último informe, tan relevante para el curso de la guerra, su tapadera fue descubierta y lo arrestaron en Japón. Fue una tragedia. Era un hombre muy bueno y honrado. A él lo arrestaron en Japón y a Katia aquí en Moscú. Y no dieron ningún motivo. Él fue fiel a su país hasta el final. Los japoneses querían cambiar a este espía por otro agente. El embajador soviético dijo que jamás había oído hablar de Richard Sorge y aquello firmó su sentencia de muerte. Con motivo del aniversario de la Revolución de Octubre, el 7 de noviembre de 1944, Richard Sorge fue ahorcado. Los rusos no querían cambiar a Sorge y por eso negaron conocerlo. No fue nada personal. Cayó víctima de la política. En 1945, Stalin no quería tensar las relaciones con Japón. El nombre de Richard Sorge no fue honrado hasta el mandato de Khrushchev. En 1964 se le concedió el título póstumo de Héroe de la Unión Soviética. Sorge reúne 3 cualidades primordiales para un héroe: la ideología, el talento y el intelecto. Otro de los motivos por los que Richard Sorge cayó en desgracia frente a Stalin y la Unión Soviética fue que Stalin personalmente no confiaba en él. Hizo todo tipo de observaciones hostiles contra Sorge, como atestiguan los textos escritos. Así que debemos incluir la actitud de Stalin en la ecuación. Igualmente, Stalin había recibido varios informes sobre el proyecto británico y estadounidense de la bomba atómica, pero tampoco los creyó. En los laboratorios de Los Álamos en Nuevo México, un equipo internacional de científicos trabaja en el desarrollo de la bomba atómica.
Entre los investigadores de ese equipo se encontraba el físico nuclear germano-británico Klaus Fuchs, que también era espía. La mujer que entregó los planos a Moscú fue Ruth Werner. Sin duda, Ruth Werner era la mujer espía más importante que jamás ha existido. Fue ella quien pasó los planos secretos del proyecto atómico de Klaus Fuchs a Moscú. Así que podemos decir que su colaboración contribuyó a cambiar la historia del mundo. Nacida en 1907, Ursula Ruth Kuczynski se crió en Berlín. Tenía 5 hermanos y pertenecía a una acomodada familia judía. A los 19 años se convirtió en miembro del Partido Comunista. Lo que más admiraba de ella era que no tenía nada de burguesa. De hecho, despreciaba el modo de comportarse de las clases altas. Además, tenía mucho sentido del humor y le gustaba someterse a las circunstancias más difíciles. Se casó con el arquitecto Rolf Hamburger y en 1930 lo acompañó a Shanghái. Ruth era una joven muy comprometida políticamente, por lo que se sentía incómoda alternando con la clase adinerada europea. No compartía las diversiones superficiales de esas mujeres, pero todo cambió cuando conoció al renombrado espía Richard Sorge. Fui, por así decirlo, como su aprendiz. Siempre es más fácil recordar el pasado lejano, y me acuerdo perfectamente del primer día en que se me acercó y me preguntó si estaba dispuesta a trabajar para él. Werner ya era madre, pero no lo dudó. Bajo su nombre en clave, Sonia, recababa información, contactaba con los comunistas chinos y almacenaba armas en su propia casa. Todo a espaldas de su marido. No creo que buscara forjarse una carrera como espía. Era su modo de luchar por la justicia, no hay duda. En 1933, Ruth Werner viajó a Moscú para ser entrenada en el oficio de espía. Su siguiente misión la llevaría a Manchuria, al norte de China, y se llevó consigo a su hijo Michael. Cuando yo tenía 3 años, mi madre fue enviada a Manchuria para ayudar al Partido Comunista Chino. Tenía que conseguir explosivos y establecer conexiones de radio. Ruth Werner dominaba el código Morse y se comunicaba por radio con Richard Sorge. En la Manchuria ocupada por los japoneses, corría constantes peligros. Por miedo a que se descubriera su tapadera, sus jefes le hicieron volver a Moscú. Una vez allí, hubo de enfrentarse al hecho de que los ideales comunistas de su juventud habían sido sustituidos por el terror estalinista. Sus amigos desaparecían víctimas de las purgas. No sé cómo yo me libré cuando tantos otros cayeron. Es algo que aún hoy me sigo preguntando. Me dijeron que no me reuniera con tantos alemanes y que era mejor que me fuera si no quería tener problemas. Desde Varsovia, donde había nacido su hija Janina, Ruth Werner voló a Suiza. Allí se estableció y creó una red de agentes entre los que se encontraba Len Burton, un comunista británico, veterano de la Guerra Civil Española. Existía el peligro de que mi madre fuera deportada a Alemania, lo que para ella hubiera significado una muerte segura. Así que se casó con Len para obtener la nacionalidad británica. En 1940, Ruth Werner se trasladó a Inglaterra, su último y más significativo destino. Pude percatarme de que allá donde fuéramos, para ella siempre era imprescindible instalar una antena larguísima. Fue lo que hizo en Polonia y también en Inglaterra. Yo creía que le gustaba escuchar la radio. No tenía ni idea de que trabajara como espía secreta.
Mi madre guardaba esos secretos con muchísimo celo. Solo mintió a los cuarteles generales en Moscú cuando se quedó embarazada de mí. Debería haberles informado, pero la habrían obligado a elegir entre el trabajo y el bebé. Ruth Berner supo compaginar su vida laboral con su familia. Estuve en el centro de los acontecimientos políticos, de la Guerra Fría, del desarrollo de la bomba atómica en ambos bandos, y, por supuesto, en ningún momento sospeché nuestra implicación, la implicación directa de mi madre en todo aquello. Ruth Berner y su familia vivían cerca de Oxford. Su contacto más importante era Klaus Fuchs. Nacido en Rüsselsheim en 1911, hijo de un teólogo protestante, Fuchs estudió matemáticas en Kiel. Como activista en el movimiento comunista universitario, tuvo que huir a Gran Bretaña en 1933. A partir de 1941, este experto en física nuclear participó en el proyecto atómico militar. Sus compañeros comunistas le pusieron en contacto con el servicio de inteligencia soviético. Así fue como pasó los planos secretos a Ruth Berner. Inmediatamente me di cuenta de que era una especie de académico o profesor. Carecía de todo sentido práctico y era bastante lento, a pesar de su inteligencia y de su educación. Siempre nos citábamos en el campo y caminábamos cogidos del brazo, como si fuéramos novios. No sabía a qué se dedicaba hasta que me entregó aquel enorme libro. Eso me dio la pista. Los secretos de la investigación revelados por Klaus Fuchs aceleraron varios años el desarrollo de la bomba atómica soviética. En 1949, solo 4 años después que los estadounidenses, los soviéticos hicieron explotar su bomba. Un año después, Klaus Fuchs fue descubierto. Fue entonces cuando el subdirector, el doctor Skinner, que era un buen amigo mío, se acercó y me dijo: Klaus, se han formado ciertas acusaciones contra ti. Si nos garantizas que son falsas, estaremos a tu lado y lucharemos juntos contra la calumnia. Era una situación para la que no estaba preparado. Como espía e informador debía de haberme alegrado, pero como persona me vi enfrentado con el conflicto de las relaciones humanas. Se trataba de un amigo al que apreciaba, mostrándome una confianza ciega. Me vine abajo sin remedio. El arresto del espía Klaus Fuchs conmocionó al mundo. Ruth Berner, por el contrario, logró escapar gracias a la suerte y a la precaución. En 1950 se trasladó con su familia a Alemania Oriental y abandonó sus actividades como espía. 20 años fueron suficientes. Quería convertirme en una ciudadana corriente, así que me uní al partido y viví como el resto de la gente. Klaus Fuchs, condenado a 14 años de prisión por espiar para la Unión Soviética, fue perdonado en 1959 y deportado a Alemania Oriental, donde continuó con su carrera como físico nuclear. Londres, 1944. Aparecieron muchos informes respecto al proyecto atómico occidental, informes muy precisos. Stalin no solo espiaba a sus enemigos, sino también a sus aliados. En Londres, sus informadores procedían de las clases altas británicas, pero todos tenían ideales comunistas. Kim Philby dirigía la mayor red de espías que operaba contra Occidente y al mismo tiempo el servicio de contraespionaje británico. Philby fue seguramente el que más estragos causó en la inteligencia occidental. ¿Cómo era posible que un joven procedente de la clase alta británica se convirtiera en espía soviético? Kim Philby había estudiado historia y economía en Cambridge. La Gran Depresión de los años 30 fue para muchos la prueba de que había pasado el tiempo de los antiguos sistemas y que el futuro pertenecía a la ideología comunista. Esta ideología influyó sobre todo en los estudiantes de las universidades de élite.
El servicio secreto soviético reclutaba a jóvenes procedentes de las clases altas. Como estudiaban en la universidad, serían los que en el futuro se trazarían carreras de éxito. Acabarían ocupando puestos influyentes en sus países de origen y podrían serle útiles a la Unión Soviética. Efectivamente, los estudiantes reclutados por el KGB tuvieron carreras de éxito. Se los conoció como los 5 de Cambridge. Guy Burgess trabajaba en el Ministerio de Exteriores, Donald Maclean en la Embajada Británica en Washington. Y Anthony Blunt, historiador del arte, incluso fue nombrado caballero. Pero la carrera más importante fue la de Kim Philby, director de contraespionaje del MI6. Era, en apariencia, un hombre con mucho encanto. Tartamudeaba un poco cuando hablaba, pero tenía mucho éxito social. Iba a fiestas, bebía bastante alcohol y encandilaba a todas las mujeres. Arrastraba varios matrimonios e innumerables romances. Era de ese tipo de personas que atraen a los demás hacia sí. Seguramente por eso fue tan eficiente en su papel como espía. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los 5 de Cambridge informaron a Stalin sobre las intenciones de los aliados. Eso le permitía saber hasta dónde podía llegar en las negociaciones en Teherán y Yalta. Sabía que los británicos y los estadounidenses se desentenderían de Europa del Este. Estambul, 1945. Las cosas se tornan peligrosas para los espías de Cambridge. Un desertor soviético, Konstantin Volkov, quiso cambiar de bando y ofreció a la embajada británica información sobre los espías más importantes del KGB que se habían infiltrado en sus filas. Sabía los nombres y estaba dispuesto a revelarlos, pero el hombre que dirigía las negociaciones con Volkov no era otro que el cabecilla del contraespionaje, Kim Philby. El papel de Philby era informarnos de que Volkov estaba dispuesto a traicionarnos. Simuló tener sospechas y retrasó el interrogatorio de Volkov, así que tendríamos tiempo de tomar las medidas necesarias. El KGB reaccionó deprisa y Volkov desapareció sin dejar rastro. Y aunque la sombra de la sospecha pesó sobre Philby, lo cierto es que nunca fue descubierto. ¿Por qué nadie delató a Philby? Aquí influye un factor difícil de evaluar: el corporativismo de la clase alta británica. Si eres uno de nosotros, por decirlo así, te apoyaremos hasta el final. Washington, 1947. El presidente Truman ordena la creación de la CIA, el Servicio de Inteligencia Exterior estadounidense. Su misión principal era reunir información acerca de las actividades militares del bloque oriental. Philby se une para colaborar con la CIA como agente británico. Para los soviéticos, eso significaba que estaría en primera fila de los acontecimientos, pero algo estuvo a punto de provocar su caída. Sus colegas Burgess y Maclean son desenmascarados y desaparecen. La situación era muy arriesgada, pero Philby no se escondió. Al contrario, compareció ante las cámaras de televisión y negó ser el tercer hombre. Philby era muy fuerte mentalmente, tenía mucho autocontrol y unos nervios de acero. Pero perdió su puesto y fue despedido. Trabajando ya como periodista, hubo de viajar a Beirut, donde por entonces se concentraban gran cantidad de espías. Aunque estaba siendo vigilado, allí volvió a contactar con el KGB. En esta ocasión fue desenmascarado. Los británicos estaban listos para actuar, pero los rusos fueron más rápidos. Se tomó la decisión de que Philby debía dejar su actividad. Era mejor que se apartase. Su situación era ya demasiado complicada y no solo él corría peligro, nos estaba exponiendo a nosotros. Era el momento de que se retirase en el país para el que había trabajado, la Unión Soviética. Una vez en Moscú, Philby traicionó a más agentes que trabajaban para los británicos. Sus anteriores colegas del servicio secreto británico coincidían en que era un castigo. Pasar sus largos años de retiro en Moscú era el precio que tenía que pagar. Philby murió en Moscú en 1988.
un traidor para los británicos y un héroe para la Unión Soviética. Le fue concedida la Orden de Lenin y recibió sepultura insigne. En Washington, capital de la otra superpotencia, se desenmascaró a un maestro del espionaje soviético que no era comunista, sino capitalista. John Walker. Cualquier servicio secreto hubiera estado orgulloso de contar con él. Como oficial de comunicación en la Armada estadounidense, John Walker tenía acceso a los códigos empleados por el ejército. Profundamente endeudado tras su divorcio, Walker necesitaba dinero. Lo primero que se le ocurrió para mejorar su situación fue robar secretos y vendérselos a la Unión Soviética. En una ocasión llegó a decirme: soy alguien con quien se pueden hacer muy buenos negocios. Si fuera banquero hubiera robado dinero. Si hubiera tenido acceso a las drogas, hubiera traficado con ellas. Esto es lo que tengo al alcance de la mano, pues esto es lo que vendo. Walker acudió a la embajada soviética con un maletín cargado de información naval. Lo que presentó en la embajada era tan interesante que creímos que eran documentos falsos. Lo comprobamos minuciosamente porque no dábamos crédito, pero era auténtico y tenía un valor incalculable. Walker les proporcionó los últimos códigos y también los planos para programar los codificadores. Durante 17 años, el KGB lo interceptaba y descifraba todo. Los soviéticos sabían qué submarinos salían, cuánta tripulación llevaba, dónde iban y qué armas portaban. Si hubiera estallado la guerra entre Estados Unidos y nosotros, les habríamos ganado. Walker ganó millones de dólares traicionando a su país. Los soviéticos depositaban el dinero en lugares previamente acordados. Pero su vida privada provocó su caída. Fue su mujer la que descubrió a Walker. Dijo que uno de sus errores había sido no matar a su mujer, a su exmujer. No le dio nada. Por $10.000 la hubiera mantenido callada. Obviamente, ella lo sabía todo. Hacía años que sabía que su marido era espía. En mayo de 1985 puso al FBI sobre la pista de su marido, revelando uno de los puntos de entrega. La última misión que realizaría se ceñía a la misma rutina con la que había actuado durante años. Walker depositaba el material secreto en una bolsa de basura. En este caso, se trataba de 128 documentos navales de alto secreto. Walker fue arrestado, juzgado y condenado a cadena perpetua. Reprogramar los codificadores le costó al gobierno más de $1.000 millones. Justo después de que Walker fuera arrestado, se destaparon otros 7 casos, uno detrás de otro. Fueron tantos en tan poco tiempo que la gente empezó a alarmarse ante tanta corrupción. Por supuesto, todos actuaron por dinero. Aquellos espías ya no trabajaban ni luchaban por sus ideales comunistas. Lo hacían todo con ánimo de lucro. Cuando Aldrich Ames fue descubierto, el caso conmocionó a la sociedad estadounidense. Ames comenzó su carrera en la CIA como empleado. Después de haber estado destinado en Turquía y Centroamérica, empezó a trabajar en el contraespionaje. Analizaría las actividades del servicio secreto soviético. En 1985 se presentó en la embajada soviética en Washington y ofreció información secreta a cambio de dinero. Las razones que me movieron a dar el paso que di en 1985 fueron puramente personales y mundanas. Mis motivos fueron la codicia y la avaricia. Simplemente eso. La mujer de Ames era adicta a las compras y se gastaba casi todo el dinero que él ganaba con el espionaje. Durante casi una década reveló al KGB nombres de agentes que espiaban contra la Unión Soviética y recibió a cambio casi $2,5 millones. En muy poco tiempo, Ames desmanteló toda la red de agentes estadounidenses en la Unión Soviética. Hasta 1994, este doble agente no fue descubierto por el FBI. Lo arrestaron por traicionar a su país.
El impacto, la ansiedad, el reconocimiento instantáneo. Uno ve toda su vida pasar ante sus ojos. Tienes la sensación de que todo acaba, pero sin notar alivio. Es muy angustioso. Al menos 10 de los agentes traicionados por Ames fueron ejecutados. Cada vez que revelaba el nombre de uno de nuestros agentes a la Unión Soviética, sabía a lo que les estaba exponiendo y lo que les esperaba. Era perfectamente consciente de que tendrían que enfrentarse a todos los rigores del contraespionaje y a la justicia soviética. Y sabía que podrían condenarlos a muerte, sobre todo los agentes de la KGB y del GRU, el Directorio Principal de Inteligencia. Y todas aquellas personas, sin duda, habrían de responder de sus actos. La verdad es que disfrutaba. Incluso me acabaron divirtiendo las reacciones de la gente al respecto. Una de las víctimas de Ames fue Dmitry Polyakov, que fue durante 25 años el espía occidental más eficaz en la Unión Soviética. Ese hombre causó mucho daño a nuestro país. El exdirector de Inteligencia Central, Jim Gousley, lo consideraba la joya de la corona del espionaje occidental durante la Guerra Fría. Arruinó las carreras de 1.500 de los nuestros. Polyakov trabajó durante 15 años bajo las circunstancias más difíciles que pueden rodear a un espía, vigilado por el sistema de contraespionaje más poderoso del mundo. A principios de los 60, el KGB envió a Polyakov a Estados Unidos, donde se hizo pasar por diplomático y trabajó en las Naciones Unidas. Durante este periodo, la crisis de los misiles cubanos estuvo a punto de provocar una guerra nuclear. Polyakov perdió la fe en los ideales comunistas y se ofreció a cooperar con el contraespionaje estadounidense. El motivo de Polyakov sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia del espionaje. Existen varias hipótesis respecto a por qué desertó. Tenía un hijo que enfermó, y cuando empezó a trabajar en Nueva York, pidió permiso para que lo trataran allí. Pero el gobierno se negó y su hijo murió. Hay muchos que creen que este fue el punto de inflexión. Pensar que los rusos habían dejado morir a su hijo. Buscaba retos. Siempre le gustaron las situaciones extremas. En verano de 1962 volvió a Moscú y siguió su carrera en el servicio de inteligencia. A partir de entonces, nunca dejó de idear nuevas formas de entregar material secreto, como pasar por delante de la embajada estadounidense en Moscú en un simple autobús y enviar información a través de un mini transmisor. O esconder películas en ladrillos. De camino al trabajo, dejaba los ladrillos en el Parque Gorky. Cada paso estaba calculado. Polyakov reveló muchos nombres a los estadounidenses, tanto de gente de Moscú como del extranjero. Polyakov dio el nombre de 19 agentes de la CIA reclutados por el KGB, de 150 agentes en el extranjero y de 1.500 espías soviéticos. Fue un completo desastre para las redes de espionaje soviéticas que había en Occidente. Sus revelaciones fueron nefastas para la Unión Soviética. En 1980 los norteamericanos empezaron a temer que el espía fuese desenmascarado y quisieron convencerlo para que se refugiara en Estados Unidos. Polyakov respondió: nací ruso y moriré como tal.
Lo sospechábamos desde hacía tiempo. Muchas señales indicaban que alguien de nuestros servicios estaba actuando como informador de Estados Unidos. Las pruebas eran concluyentes. Teníamos que estar más alerta. Los servicios de contraespionaje tardaron mucho tiempo en descubrir a Polyakov. En parte porque los estadounidenses no dejaban de levantar sospechas sobre otros agentes. Además, Polyakov ascendió a general y en la Unión Soviética los generales quedaban fuera de toda sospecha. Cuando Polyakov fue desenmascarado sabía a lo que se enfrentaba. Había ocultado una doble vida durante 25 años. Había traicionado a agentes occidentales y había proporcionado información sobre tecnología espacial soviética, estrategias nucleares y armas químicas y biológicas. Nunca aceptó pago alguno por su actividad. Los hombres como Polyakov no solo daban nombres, también revelaban secretos. Yo hice lo mismo por los motivos que a mí me parecieron adecuados. Yo traicioné los nombres de muchas personas. Algunas de las cuales habían hecho previamente lo mismo que yo. Un círculo de avaricia con terribles costes humanos. El juicio de Polyakov duró 3 años. Finalmente, en 1968, fue condenado a muerte. Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza y lo enterraron en una tumba sin identificar. Así es el juego del espionaje. Tu propio agente es un héroe y el del bando contrario un traidor. Mata Hari se vio inmersa en la desagradable situación que supone ser utilizada como espía por 2 bandos, Alemania y Francia. Esta desafortunada mujer quedó atrapada entre 2 fuegos. Pero Mata Hari estaba dispuesta a arriesgarse con tal de no abandonar su lujoso estilo de vida. Utilizaba sus giras y su estrecha relación con oficiales de alto rango para recabar información y venderla a uno u otro bando por un precio muy elevado. Pero el 17 de febrero de 1917 fue desenmascarada por los franceses. La acusaron de alta traición. Existía un miedo lógico a los espías y a la traición, y Mata Hari cayó víctima de esta circunstancia. Los agentes de contrainteligencia están sometidos a mucha presión y deben mostrar lealtad y eficacia. Pero ella no era precisamente el prototipo de rectitud moral, teniendo en cuenta los principios de la época. Su juicio, presidido por un tribunal por el poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcó el apogeo del espionaje político. Los grandes espías han ido determinando el curso de la historia. Algunos de ellos como héroes, otros como traidores. Algunos movidos por el idealismo, otros por el afán de aventuras o por pura codicia. El chantaje y el amor fueron armas y factores decisivos. Ser espía no es fácil, sobre todo si lo eres durante un periodo prolongado de tiempo, por la sencilla razón de que cuando te dedicas al espionaje, estás obligado a vivir como mínimo una doble vida, y probablemente más. Una de las espías más emblemáticas de la Primera Guerra Mundial fue la mítica Mata Hari. Nació en Holanda bajo el nombre de Margaretha Gertruda Celle y era hija de un fabricante de sombreros. Se casó muy joven con John McLeod, un oficial del ejército colonial bastante mayor que ella, y le siguió cuando al militar fue una farsa. Se mostró a Mata Hari como una mujer sin escrúpulos que utilizaba a los hombres. Eso encajaba con el concepto de espía cortesana. No hubo pruebas concluyentes contra ella, pero a pesar de todo, fue condenada a muerte por desarrollar actividades de espía doble y por alta traición. El 15 de octubre de 1917, Mata Hari se enfrentó a un pelotón de fusilamiento en el bosque de Vincennes. Se negó a que le taparan los ojos y cuentan que justo antes de que abrieran fuego, mandó un beso a los soldados.
Primera Guerra Mundial supuso un gran desgaste para Europa y se cobró la vida de 20 millones de personas. Las monarquías desaparecieron y se rediseñó el mapa del mundo. En Rusia, la revolución comunista marcaba el principio de una nueva era. Las privaciones de los años 30 fue destinado a Java y a Sumatra. Allí conoció el hinduismo y aprendió la danza de los velos. Los jóvenes oficiales de la guarnición adoraban a esta bella mujer holandesa. Sin embargo, su marido era alcohólico y la maltrataba. De vuelta en Europa se separaron. Lady MacLeod, como Margareta se hacía llamar, se trasladó a París y adoptó el nombre artístico de Mata Hari, que significa ojo del día. En París se dedicaba a bailar la danza de los velos y enseguida alcanzó fama internacional. Tenía muchos amantes, incluido el heredero de la corona alemana. Al menos eso decía ella. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Mata Hari estaba en Berlín. Se dice que el servicio secreto alemán le ofreció una cuantiosa suma por espiar para ellos. Pero de vuelta en París, también despertó el interés del servicio secreto francés. Historia del espionaje. Episodio 1. Espías y servicios secretos son conceptos que inspiran intriga y emoción. Ningún personaje ha encarnado mejor que James Bond nuestra idea de espía. Sin embargo, ese papel está muy lejos de la realidad. Desde los cuarteles generales del servicio secreto se controla toda la red de espionaje mundial. En el siglo XX, tras las dos guerras mundiales, la lucha